Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Píxel del Bosque. Hemos estado unos días de descanso debido a las vacaciones estas de Semana Santa, así que no hemos grabado en unos cuantas semanas. Por lo tanto, bueno, ya era hora de que hubiese un nuevo episodio. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre eclipses. Estos días un poco de moda porque bueno, va a haber un eclipse que va a convertir en el día de hoy, aunque probablemente cuando ya estés escuchando este podcast ya habrá sucedido. Bueno, se va a convertir el día en noche, ¿no? Sobre todo en la zona de México, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre este eclipse y sobre los eclipses en general. Bueno, el oscurecimiento no se va a apreciar desde este lado de la Tierra, pues va a ser una pena, ¿no? Porque nos va a pillar en nuestra noche. Las zonas donde va a ser visible, sobre todo las más vastas, las más pobladas, van a ser las zonas de la región canadiense del Niágara, va a ser la zona de México, centro de Estados Unidos y, como decía antes, el este de Canadá. Este eclipse solar total se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la cara del astro. Los eclipses solares totales no son fenómenos raros. De hecho, se producen uno cada unos 18 meses. Sin embargo, este 2024 tiene la característica de que abarca una mayor extensión de continentes y que se trata de zonas bastante pobladas. Se calcula que unos 30 millones de personas van a poder verlo. Este fenómeno astronómico dura entre 1 minuto y 4 minutos y medio. Depende de la zona en la que estés en ese momento. El récord de duración lo tendrá, según los cálculos de la NASA, una localidad que está en México, Nazas de Durango, donde el eclipse se va a prolongar unos 4 minutos y 28 segundos. Y el segundo lugar lo va a ocupar Ontario, con unos 3 minutos y medio. El eclipse, en este caso, comenzará a divisarse primero en México e irá avanzando hacia el noreste, pasando por el medio de Estados Unidos, es decir, Oklahoma, Missouri, Illinois, Ohio, etc., y adentrándose al final en Canadá. Y así verá, pasadas las 11 de la mañana, sería sobre la zona de México, hasta las aproximadamente las 5 que rondará Terranova. Esto inevitablemente, pues, este eclipse que va a oscurecer los cielos, va a bajar la temperatura y va a silenciar a los pájaros. Es un espectáculo magnífico y será una pasada en las regiones donde será visible, ¿no? Que sobre todo allí han preparado un amplio dispositivo ante la gran afluencia de turistas, ¿no? De gente que quiere venir a disfrutarlo. Se espera que en lugares, por ejemplo, en Nazas de Durango, que es el lugar donde más tiempo va a estar el eclipse, esperan doblar su población con la llegada de más de 10.000 turistas. En las cataratas de Niágara, que está situado a unos 90 minutos en coche del área metropolitana de Toronto, que sería la región más poblada de Canadá, con 6,3 millones de personas, prevén recibir más de 1 millón de visitantes. Este eclipse se va a producir en torno a la hora de salida del colegio, por lo que las localidades y las autoridades han decidido en algunas zonas pues suspender incluso las clases. Realmente este eclipse ofrecerá una oportunidad única para la ciencia, porque los eclipses tienen un poder especial. Mueven a la gente a sentir una especie de reverencia por la belleza de nuestro universo y además
permiten también predecir o algunas conductas inusuales en algunos animales, como por ejemplo las jirafas que galopan o los gallos que cacarean o incluso algunos pájaros que dejan de piar. También la NASA ha puesto de relieve que el próximo eclipse va a brindar también una increíble oportunidad científica, ¿no? Que es lo que os comentaba antes, porque se permite observar no solo el Sol, sino también la Luna y a la propia Tierra de manera completamente diferente. De hecho, la NASA tiene previsto el lanzamiento desde Virginia de 3 cohetes durante el eclipse solar para estudiar las perturbaciones en la ionosfera creadas cuando la Luna se eclipsa por el Sol. Y esto es una información que nos llegará a posteriori y podremos tratarla y al mismo tiempo pues conocer más sobre la Tierra, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre qué son los eclipses. El eclipse es uno de los fenómenos que más intereses causan entre los aficionados a la observación del manto celeste, ¿no? Y esto es porque cuando sucede se puede ver solo desde ciertos puntos de la Tierra, pero de una forma muy sencilla, es decir, a simple vista. Además existen diferentes tipos de eclipses, ¿no? Algunos de ellos muy poco frecuentes en ciertos lugares, lo que hace que la oportunidad para verlos no se pueda desperdiciar, porque además suceden cada mucho tiempo. Entre los diferentes tipos de este fenómeno se pueden encontrar los eclipses solares, uno de los más llamativos, que a su vez puede ser parcial, total o anular, que se llama. Y bueno, vamos a intentar explicar sobre qué es un eclipse, cuánto dura y algunas de las curiosidades más destacadas en torno a los eclipses solares. Un eclipse solar. De forma general se denomina eclipse solar o eclipse de sol al fenómeno por el cual la luz del sol es total o parcialmente ocultada a la vista de un observador real o imaginario por la interposición de un astro cercano entre el sol y dicho observador. Dicho de otra forma más específica, si ponemos a la Tierra como protagonista, entonces se encuentra otra definición del eclipse solar. Se puede definir entonces el eclipse de sol como el que se da cuando la Luna oculta parcialmente el Sol visto desde la Tierra. Por otro lado, hay que saber que los eclipses solares se dividen en 3 tipos, según el observador, es decir, totales, parciales y anulares. Esta división es totalmente equívoca a la hora de describir el fenómeno completamente. Pues como vamos a ver posteriormente, no se basa en una geometría particular del fenómeno, sino de su apreciación por parte de un observador. Un observador que desde cierto punto de la Tierra ve a la Luna cubrir enteramente el disco del Sol. Diría que se trata de un eclipse total. Sin embargo, otro observador que en ese mismo momento se encuentra situado a 1000 kilómetros más al norte o al sur o en otro lugar, verá la Luna cubrir solamente una parte del Sol, de manera que para él sería un eclipse parcial. Igualmente hay otro tipo de eclipses solares muy populares y llamativos. Se trata de los eclipses de Sol anulares, que se dan cuando para un observador el disco de la Luna no llega a cubrir el disco del Sol, aun cuando sus centros están bien alineados. Ello es debido a que la Luna se encuentra más lejos de la Tierra, que su distancia media y su disco parece menor, es decir, más pequeño que el del Sol. Para entenderlo, solo hay que ver, imaginaros pues cuando ponemos algo delante del Sol, nosotros vemos la sombra de lo que tenemos más cerca. Y entonces alrededor se queda como una especie de anillo de fuego. En cuanto a la duración de los eclipses, diríamos que un eclipse, hay que saber que estos no tienen una duración específica determinada, ya que estos datos estarán sujetos a la zona en la que se encuentra el observador. Sin embargo, sí que se pueden determinar la duración total del eclipse, desde que comenzó a producirse en el primero de los puntos geográficos hasta el fin de la interposición de la Luna entre el Sol en el último punto. Es un poco lo que hemos hablado antes
con el eclipse que se va a producir en el día de hoy. Digamos que la duración sería entre esas 11 de la mañana que hablábamos de la hora en la que sale por Nazas de Durango en México, hasta esas 5 más o menos de la tarde en la que se esconde en la zona de Canadá. Por lo tanto, ese es el tiempo que tenemos en el que dura el eclipse. La duración de un eclipse solar total también es muy limitada. De hecho, la NASA dice que puede durar entre 10 segundos y unos 7 minutos y medio. Esto hablamos de la duración desde el punto de vista del observador. Así, el más largo se dice que tendrá lugar en el año 2186 y que durará 7 minutos y 29 segundos. Mientras que el más corto ocurrió el 3 de febrero del año 919, que solo duró 9 segundos. Estas son unas curiosidades que quería traeros sobre qué es un eclipse, algo que yo realmente no soy un experto en este campo, pero sí que me ha llamado mucho la atención y creo que era un tema que hoy venía muy a cuento traer. Espero que en este primer podcast después del descanso de Semana Santa os haya parecido interesante, que hagáis una búsqueda en internet, que os intereséis en las noticias por el fenómeno del eclipse y que os haya servido para aprender algo más sobre qué es un eclipse. Sin otro particular, pues bueno, espero que nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. Nos escuchamos.